El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Hola y bienvenidos a Maravillosa Creación, el programa que le trae salud a usted. El día de hoy me quiero presentar, mi nombre es Eddie Ramírez, vengo desde Baja California y después de estudiar por 10 años en diferentes centros de estilo de vida, se me cumplió el sueño de regresar a Ensenada, México, a estudiar medicina. Y esta ocasión quisiera yo compartir con ustedes algo de lo que he aprendido durante estas estancias en estos centros de salud. Quiero hablar acerca de la depresión, un programa que es muy interesante y que nos afecta a muchos de nosotros. La depresión es un problema muy grande a nivel mundial. Podemos observar en la siguiente diapositiva cómo la depresión tiene que ver con el cerebro. El cerebro humano es la estructura más complicada que jamás se haya investigado por la ciencia. 100,000 millones de células nerviosas lo componen, un número mayor de células de soporte denominado glía y miles de diferentes tipos de neuronas. Si nos ponemos a pensar, el cerebro es mucho más complicado que el transbordador espacial. Y póngase a pensar, el transbordador espacial es una máquina altamente complicada, pero el cerebro, aún que tiene esta complejidad, es posible que algo pueda ocurrirle mal. Pero el cerebro tiene la habilidad de poder sobreponerse a estos problemas que se presentan comúnmente. Vemos la siguiente diapositiva y podemos ver la forma como las diferentes neuronas se comunican unas con las otras. Las neuronas mandan diferentes químicos entre las terminaciones y otra neurona, y de esa manera pueden ellas comunicarse. Así como nosotros utilizamos palabras, las neuronas utilizan estos químicos. Y estos químicos, dependiendo de qué estado tienen, esto nos va a decir mucho acerca de la salud del cerebro. La depresión es un problema que está aumentando actualmente. 350 millones de personas se encuentran con depresión el día de hoy. Y una cosa muy interesante, pongámonos a pensar. ¿Cuántas diversiones hay hoy en día? Tenemos DVDs, tenemos CDs, tenemos televisiones, tenemos parques para divertirnos. Y estudios epidemiológicos me dicen que desde hace 1915, cada año ocurren nuevas instancias de depresión. ¿Por qué razón ocurre esto? Esto me dice que estas diversiones no son necesariamente la solución de la depresión. Y la realidad es que las mujeres tienen un riesgo mayor a deprimirse que los varones. De hecho, muchas muchachas a la edad de bachillerato o preparatoria empiezan a tener este problema de la depresión. Y los estudios nos muestran que las muchachas que sufrieron depresión al estar en la adolescencia, es muy probable que esta depresión vuelva a continuar en el futuro. Y que con los varones es la misma historia. Los varones no son inmunes. Aunque tienen una menor incidencia, los varones también sufren de la depresión. ¿Y qué con las personas mayores? Hay un estudio muy interesante que dice
que 99% de las personas de 75 años van a sufrir depresión. Lo repito, 99% de las personas de 75 años van a sufrir depresión. Porque cuando estas personas encuentran que sus seres queridos empiezan a morir, eso puede ser una causa de depresión. Sus amigos, su esposo, y mientras esos años avanzan, hay más probabilidad de pérdidas. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de cada uno de nosotros en Latinoamérica? Bueno, el otro día tuve la oportunidad de ver un estudio el cual nos decía que en una ciudad del norte de México de 1 millón de habitantes, 125,000 de estos habitantes tenían depresión a diferentes grados. Eso me dice que la depresión realmente es un problema muy, muy serio. La siguiente gráfica que vamos a observar nos dice acerca de cómo podemos saber qué es la depresión. Esta gráfica nos muestra que el tener 5 de cada uno de estos 9 síntomas por un periodo de 2 semanas, esto es la tristeza profunda, la apatía, la agitación, problemas al dormir, el dormir mucho, el no dormir suficiente, cambios de peso o de apetito, pérdida de la concentración, sentimientos de insignificancia. Este es un punto muy importante, estos sentimientos de insignificancia, pensamientos morbosos y la fatiga. Este problema es un problema muy serio porque nos afecta a cada uno de nosotros cuando un miembro o un amigo de nosotros tiene la depresión. Nosotros queremos ayudarle, queremos auxiliarle y muchas veces la persona con depresión no se da cuenta. Algo muy interesante es que la mayoría de las personas que sufren de la depresión no quieren admitirlo y a menos que lo admitan no podemos encontrar una solución. En la siguiente gráfica podemos ver qué consecuencias tan serias pueden ocurrir cuando tenemos la depresión. Podemos observar cómo aumenta el riesgo de embolia en 50%, el riesgo de enfermedad de corazón, el riesgo de muerte por cáncer, el riesgo de muerte por neumonía y el riesgo de suicidio. De hecho, el suicidio es algo muy serio. ¿Sabía usted que en Estados Unidos es la 8ª causa de muerte? Y entre los jóvenes de 10 a 25 años es la 3ª causa de muerte solamente en los Estados Unidos. Este problema de suicidio tiene que ver con estos síntomas que estábamos mencionando, esta impulsividad. La persona se hace muy impulsiva. Se hizo un estudio muy interesante en el puente que se encuentra en la ciudad de San Francisco, el famoso Golden Gate. Este es un puente que mucha gente va a suicidarse. Se detienen con su automóvil, se bajan del auto y brincan este puente. Bueno, después de que ocurrió un cierto número de suicidios, un investigador se dio cuenta de que había un número pequeño de personas que de hecho habían sobrevivido al salto ese. Habían caído de la forma correcta y habían sobrevivido de esa forma. Bueno, después de que estos habían sobrevivido, este investigador fue e investigó más acerca de estas personas. Y se dio cuenta de que la mayoría de ellos no querían suicidarse. Ellos dijeron, ¿sabe qué? En cuanto brinqué ese puente, me di cuenta que había hecho un error muy grande. Y ya había hecho. Estaban en el aire, cayeron ahí y quedaron lisiados. Entonces, de esa manera, el suicidio nunca es una solución. Si usted tiene pensamientos de suicidio, por favor, encuentre algún tipo de ayuda, si es posible profesional, porque esto sí puede ser muy serio. Después de que la persona sale de este estado de depresión, se da cuenta de que esos pensamientos de suicidio eran totalmente equivocados. Ahora, una de las principales cosas que se hacen hoy en día para
ayudarnos con la depresión son los medicamentos. Y este es un tema muy largo. Los medicamentos son una solución a medias. Porque a menos de que yo esté atacando la causa de la depresión va a continuar. De hecho, solamente el 20% de las personas que toman medicamentos sienten que de alguna forma han sido sanados. El resto de ellos sienten incomodidad, una diarrea, sienten somnolientos, mucha clase de problemas secundarios. Ahora, si usted está tomando medicamentos, por favor, no deje de tomarlos, a menos que un médico le indique que debe dejarlos. Y estos medicamentos necesitamos combinarlos con cambios de estilo de vida que puedan resolver las causas de la depresión. Hubo un artículo muy interesante en la revista científica Archives of Internal Medicine. Esta revista mencionó que 1 de cada 3 pacientes que llegan a consulta para un médico internista, estas personas tienen depresión y no el dolor de espalda o el dolor de cabeza o el problema para dormir. La razón por la cual ellos vienen es depresión, pero estos síntomas están enmascarados en otras cosas que se manifiestan así. Entonces, los medicamentos, de hecho, hay algunos que ni siquiera funcionan cuando hay ciertas deficiencias nutricionales. Si no tengo, por ejemplo, suficiente folato en mi cerebro, aunque yo me tome todas las píldoras que yo quiera, el cerebro, como no tiene la materia prima para hacer los químicos suficientes para esta comunicación entre las neuronas, entonces no va a poder hacer una solución. Entonces, por esa razón, cuando tomamos medicamentos para la depresión, necesitamos combinarlos con un cambio de estilo de vida. Y tengo muy buenas noticias para usted. He tenido el privilegio de ver con mis propios ojos personas que sufrían de la depresión por años, que no encontraban una solución, y lo que ocurrió fue que al cambiar ese estilo de vida, de alguna forma, esa depresión empezó a desaparecer. He tenido el privilegio de escuchar esos testimonios fantásticos, diciendo, por 20 años he tomado estas píldoras y ahora que cambié mi estilo de vida, esa depresión desapareció. Y no es solamente algo temporal. Uno puede medirlo y uno puede darse cuenta que pruebas como el inventario de Beck me van a indicar cómo ese cambio sí es real en esta persona. Se ha calculado que toma 20 semanas para realmente recuperarse de una depresión, cuando están existiendo los cambios de estilo de vida correcto. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar cuáles son verdaderamente las causas de la depresión, la siguiente gráfica nos puede dar unas ideas. Debemos entender que es una constelación de síntomas, no solamente un síntoma. El diagnóstico nos va a hablar de la causa y para encontrar una solución a largo plazo se deben identificar esas causas y debemos resolverlas. Esta es una enfermedad que es causada por muchos factores, es multifactorial y es necesario atacar las causas que se han podido identificar para poder observar resultados. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas causas de la depresión. Usted vaya a la literatura científica y va a encontrar que hay más de 100 causas documentadas. Pero he aquí la buena noticia. Si usted se pone a clasificar estas 100 causas, usted va a poder clasificarlas en 10 categorías. ¿Sí me escuchó bien? En 10 categorías. Ahora, la siguiente gráfica me muestra algo que si usted tiene una pluma, por favor vaya a traerla, porque debe apuntar lo siguiente. Esta gráfica me muestra las 10 causas de la depresión. ¿Ok? ¿Tiene su pluma? Causas genéticas, causas de desarrollo,
Estas primeras dos son causas que no se pueden cambiar. ¿Me escuchó bien? Uno no puede cambiar sus genes, uno no puede cambiar la forma como uno creció. Pero el resto de los 8 podemos hacer cambios, cada uno de nosotros, con ayuda de amigos, con ayuda de familiares y con la ayuda de Dios. Estas son las que usted puede cambiar. Estilo de vida, ritmo circadiano o los ritmos internos del organismo, adicciones, causas nutricionales, agentes tóxicos, causas sociales o tristeza complicada, trastornos médicos y causas del lóbulo frontal. Ahora, ponga atención. ¿Vimos las 10 causas? Para que ocurra una depresión, usted necesita tener 4 o más de estas causas activas. ¿Cuántas dije? 4 o más de estas causas activas. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que solamente 2 de ellas no se pueden cambiar. ¿Cuántas más tengo? Necesito otras 2 para tener la depresión. Si usted sufre de depresión, usted debe atacar estas causas en particular y debemos cambiarlas para que podamos alinearnos en la dirección correcta. La siguiente gráfica es una gráfica muy importante, porque esta gráfica me habla acerca de cuál es la verdadera causa de la depresión. La depresión es causada por un problema en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, como podemos observar en esta tomografía, cuando hay una falta de actividad en el lóbulo frontal, entonces va a ocurrir la depresión. Observemos el cerebro en la parte izquierda. Este es un cerebro deprimido. Podemos observar que no hay colores brillantes porque no hay mucha actividad en el lóbulo frontal. En la parte derecha podemos observar un cerebro que ha sido recuperado de la depresión. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que parte del tratamiento que yo voy a estar dando, yo necesito hacer que de alguna forma se incremente el flujo a mi cerebro para que de esa forma pueda yo recuperarme de la depresión. Y este es un problema que hoy en día estamos enfrentando y que es muy serio, porque el lóbulo frontal es una parte del cerebro que de alguna forma la neurociencia de hoy en día está ignorando. ¿Sabe usted por qué la está ignorando? Porque la parte del lóbulo frontal es la silla de la espiritualidad. En esta parte del lóbulo frontal yo tengo mi voluntad, yo tengo mi sentido de juicio y yo tengo mi espiritualidad. Usted, cuando está haciendo ejercicios espirituales, esta parte del lóbulo frontal se ilumina, hay más flujo. El cuerpo, ¿cómo funciona? Es que siempre sigue a la necesidad. Si hay una necesidad, entonces el cuerpo va hacia adelante. ¿Y sabía usted que usted puede mejorar la función de su lóbulo frontal? Hay muchas cosas que usted puede hacer. Pero el día de hoy, yo quiero enfocarme en esos 2 primeros factores que vimos de esta lista. ¿Nos acordamos cuáles eran? Era la causa genética y era la causa de desarrollo. Estas 2 causas es un problema que hoy en día estamos enfrentando mucho en gran manera. La siguiente gráfica nos ilustra un poquito más acerca del factor genético. El factor genético nos dice que se han identificado 22 genes para la depresión. En otras palabras, hay 22 genes que causan su depresión. Y también, si la persona tiene familia cercana, la cual ha sufrido de la depresión, entonces es muy probable que ellos sufran también. Y va a aumentar de 1.5 a 3 veces cuando existe esa relación familiar. Y en el futuro vamos a encontrar pruebas de ADN que nos van a ayudar
a saber quién tiene estos genes de la depresión. Pero bueno, pongámonos a pensar un poquito. Si sabemos que tenemos esos genes, de hecho no nos va a ayudar en gran manera, solamente nos va a decir usted tiene predisposición o no. Recordemos, los genes son como una pistola que está cargada, que tiene su bala lista para disparar. El estilo de vida y otros factores ambientales son los que van a disparar este gen. Hay gente que erróneamente se le ha dicho, ¿sabe qué? Usted tiene depresión y por el resto de su vida usted va a tener que tomar este medicamento. Lo siento, eso es una mentira. Lo repito, eso es una mentira. ¿Por qué razón? Porque se necesitan ¿cuántas causas? 4 causas o más para que ocurra la depresión. Usted puede tener esos 22 genes en usted y usted puede tener problemas con su desarrollo, que en un momentito vamos a hablar más. Eso no significa que usted debe sufrir de la depresión. Usted necesita otros 2 factores para que se sumen y entonces usted va a terminar con una depresión. Genéticamente no podemos hacer muchas cosas en contra de la depresión. La siguiente gráfica nos muestra el factor de desarrollo. Esto es la forma como crecimos. Si usted fue criado por ambos padres, esto es una bendición, porque esto le va a quitar este factor. Pero muchos de nosotros tuvimos la desgracia de perder un padre, de alguna forma un divorcio, de alguna forma la vida nos llevó a que crezcamos con un solo padre. Esto me habla de que yo tengo una probabilidad muy grande de sufrir depresión en un futuro. También el haber sufrido depresión en la adolescencia, el haber sufrido abuso sexual, el haber sufrido de alcoholismo o el haber utilizado drogas ilícitas en la adolescencia y el desarrollo nutricional. Ok. Tiene su pluma y tiene su papel, ¿verdad? Apunte esto. Hoy en día estamos teniendo un problema muy grande a causa del factor nutricional relacionado al desarrollo. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el factor nutricional ocurre de la siguiente manera. Si yo recibí una cantidad muy grande de proteína animal al ser pequeño, lo que va a ocurrir con mi organismo es que yo voy a forzar a mi organismo a que crezca más grande o más rápido del paso de cuál debería haber sido. Existen unos estudios muy interesantes que se han hecho a nivel de poblaciones. En el Japón, la edad promedio en la cual las señoritas empiezan su menstruación, ¿a qué edad es? Es a los 17 años. Lo repito, a los 17 años es la edad en que las señoritas en Japón empiezan su menstruación. Ahora, movámonos de cultura. Vámonos a Europa del Oeste y vámonos a Estados Unidos. ¿Cuál es el promedio? El promedio en los Estados Unidos es de 12 o 13 años en los cuales las niñas están teniendo su primera menstruación. Y de alguna forma, este crecimiento que no es natural afecta al cerebro. Y estas niñas que crecieron con esta clase de dieta muy cargada de proteína animal, estas niñas es muy probable que vayan a sufrir de depresión en un futuro próximo. Por eso nosotros estamos viendo tantos casos de depresión. La alimentación de los japoneses consiste de muchos vegetales. Para el japonés, un platillo es tener la mayoría de mi plato con vegetales y a un ladito yo tengo proteína, muchas veces proteína de origen vegetal, tal como el tofu o frijoles de soya, en veces un poquito de proteína animal, pero la cantidad es diferente. ¿Qué tal aquí en el oeste? En el oeste nosotros nos gusta llenar el plato con una proteína animal y a un ladito ahí le ponemos un poquito de vegetales. Bueno, eso no es lo ideal.
Este es un problema muy serio. ¿Y saben qué? Podemos hacer algo. Porque usted, como padre, usted va a escoger qué alimentos usted le va a dar a sus hijos. Usted la que cocina. Escoja inteligentemente. Tenemos el privilegio de tener 3ABN Latino, el cual tiene fantásticos programas que le enseñan a usted cómo cocinar de la mejor manera para que traiga usted salud a su familia y a sus seres queridos. También, abuelos que me están escuchando, usted puede comunicarle esta información a sus hijos y a sus hijas para que ellos puedan darle la mejor alimentación a sus hijos. Porque cuando estos niños crecen muy rápidamente, esto va a causar problemas en el futuro. Entonces, recapitulando lo que estuvimos aprendiendo el día de hoy, aprendimos que la depresión, número 1, es un problema que está aumentando día con día. Cada día no vemos menos casos, cada día vemos más casos de depresión. También aprendimos que el tener depresión me va a causar toda clase de problemas de salud. De hecho, un sobreviviente de un ataque al corazón, su posibilidad de sobrevivencia tiene que ver más con su salud mental que con su salud de corazón. Y por último, vimos esas 10 causas de la depresión. Las causas de la depresión, como vimos, son 10. ¿Y cuántos factores se pueden modificar? 8 de ellos se pueden modificar. 2 de ellos son no cambiables. Usted no puede cambiar esos 2 factores. Y aprendimos que la depresión sí tiene solución. También vimos esa gráfica que mostraba la actividad del lóbulo frontal. Y la actividad del lóbulo frontal, al afectarse de esa forma, vamos a poder perder la habilidad de mantener la salud mental. Es sumamente interesante porque como una computadora o un ordenador, una computadora le falla una sola cosita y ¡pum!, se detiene la computadora. Pero es interesante que el cerebro puede aguantar 1, 2, 3, 4 causas hasta que finalmente cae en depresión. Y hay un sinnúmero de problemas relacionados con la depresión, los cuales pueden terminar con el suicidio. Y sabemos que el suicidio no es la solución. Y de nuevo le digo, si usted sufre con pensamientos de suicidio, le va a decir no a estos pensamientos y va a buscar ayuda profesional. Que Dios los bendiga.